En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, aquí estamos, Jesús. Aquí estamos todos reunidos en tu santo nombre, Señor. Sabemos que tú todo lo mueves de una manera hermosa y maravillosa y que tú dispones, Señor, de cada momento, que dispones de cada persona, Señor, que dispones de cada uno de nosotros a bien tuyo, Jesús. Míranos, Señor. Tú sabes lo que hay en cada uno de los corazones que en estos momentos nos hemos congregado en tu santo nombre. Te pedimos, Señor, tu luz. Te pedimos, Señor, tu sabiduría. Te pedimos, Señor, tu discernimiento y que por obra y gracia, Jesús del Espíritu Santo, nos pueda dar las pautas, Señor, en esta enmienda. Nos pueda dar las líneas, Señor, a seguir en esta nueva enmienda. Tú sabes, Jesús, que somos objetos, Señor, materia dispuesta para hacer tu gracia, Señor. Abre nuestros oídos, Jesús. Abre nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento, Señor. Y que hoy lo que tú tienes dispuesto para cada uno de nosotros, a través de tu hija amada, Marta Reyes, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, queremos hacer tu voluntad. Señor, queremos hacer lo que a ti te agrada. Señor, queremos que esta enmienda que has puesto en el corazón de alguno de nosotros vaya adelante, siga adelante. Todo para bien de tu pueblo, Señor, todo para bien de tus hijos, todo para bien de nuestro prójimo, Señor. Danos tu luz, danos tu sabiduría, danos tu discernimiento. Danos el entendimiento, Señor, de tus cosas. Y derrama tu gracia, Señor, derrama tu gracia en este momento a donde nos encontremos, Señor, en cada hogar, en cada persona, en cada situación, en cada familia. Derrama tu gracia, Señor. Derrama tu gracia a través del Espíritu Santo. Quédate con nosotros, Jesús, acompáñanos, Señor. Acompáñanos, mi Dios. Sabemos que tú tienes el poder absoluto sobre la humanidad entera, Jesús. Especialmente con nosotros, Señor, que nos dignamos a tratar, Señor, de seguir tus pasos. Cúbrenos, protégenos, guárdanos, Señor. Guárdanos de todo mal, guárdanos de todo peligro, mi Jesús. Pedimos la intercesión de María Santísima para que se haga presente al lado de su Hijo amado y que juntos vayamos y cumplamos con esa promesa. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, doctor Indalecio, por esta hermosa oración que nos ha dispuesto el corazón. Que hablamos de corazones dispuestos. Es un verdadero gusto presentar a quien hoy nos acompaña. Aunque ya muchos la conocemos, pero no está más decir quién es. Es la doctora Marta Reyes. Ella es originaria de Puerto Rico, aunque ha residido la mayor parte de su vida en California. Es licenciada, es maestra y doctora en psicología clínica por la Universidad de California. Es autora de diversos libros. El último de ellos es Jesucristo, tu psicólogo personal. Es también pionera de la música católica y muy especialmente es fundadora de la Fundación Osana, desde donde apoyan a diversas hermanos en situaciones vulnerables. También es conferencista internacional y una mujer de fe. Es una mujer incansable, servidora, que ha llevado el mensaje de evangelización a muchos países. Es una católica comprometida y de espíritu carismático. Hoy nos acompaña para darnos el tema muy profundo y necesario que se le ha puesto la patología del mal.
Adelante, doctora, tiene usted la palabra. Gracias. Voy a compartir pantalla, así que pueden ustedes, con mi permiso, por supuesto, fotografiar em, cualquier cosa, sea con sus teléfonos o sea directamente a la pantalla de su computadora, si quieren conservar alguna parte del mensaje, alguna escritura, etcétera. ¿Ven? ¿Pueden ver el PowerPoint? ¿Sí? Ok. Primero que nada, gracias a Sergio Soto por invitarme. Nos conocimos hace algunos años y estuve en una de las conferencias presenciales allá en Ciudad Juárez, creo que hace como 5 años, y, y di un taller para psicólogos. Entonces yo creo que de ahí surgió pues esta conexión, ¿verdad? Esta conexión. Ahora él y su familia están aquí en California y nos hemos visto. Y pues es un gusto participar con este grupo otra vez. Si me ven leyendo, es material de mi autoría, lo preparé para ustedes. Es un tema que he ido estudiando hace como 2, 3 años porque escribí un artículo para la revista católica Omnes de España con este tema. Lo que pasa es que eh, siempre me quedé como media corta con el artículo y siempre quise estudiarlo más para expander. Y por lo tanto, lo que voy a compartir con ustedes hoy, usualmente es un tema de 2 partes y por eso voy a irme rápido porque si no, no alcanzamos el tiempo. Por eso es que voy a también a leer de lo que escribí porque si no nos da la medianoche y no terminamos, porque usualmente esto yo lo doy en 2 partes. Pero aquí estamos, la patología de la maldad. ¿Es locura o es maldad? Cuando yo teorizo pues que la maldad es una patología social o mental, no es que no crea en la realidad teológica del mal y del maligno que existen dentro y fuera de nosotros. El enemigo es un ser real, así que bajo ninguna circunstancia vamos a sustituir esa verdad y pensar que pues la maldad es una locura y por lo tanto el diablo no existe. No, no, bajo ningún concepto. Y ojalá que los que vayan llegando poco a poco, porque usualmente en las clases de Zoom se van integrando después y ojalá que después revisen esta primera parte, esta primera explicación, porque es importante que sepan que yo sí creo que el mal es una realidad teológica y la iglesia también lo ha explicado muy bien con estudios bíblicos, también es un tema abordado en el catecismo, etcétera. Entonces, no es que no crea en la realidad teológica del mal y del maligno que existe fuera y dentro de nosotros. El enemigo es un ser real y la maldad que ha traído a la creación es palpable, evidente e innegable. El exorcista conocido, el sacerdote Amors, quien falleció en el 2016, practicó unos 160,000 exorcismos. Y a él se le reconoce como alguien que estaba empapado de este tema. He leído algunas cosas de él, pero es interesante, si a ustedes les interesa abordar más en este tema, que busquen esos escritos. También hay otro, el padre Vincenzo Taraborelli, quien falleció en el 2022. Se dedicó a hacer exorcismo por 27 años y uno de los exorcistas más solicitados de Roma. Pero dijo antes de fallecer lo siguiente, y de aquí me nace, de esta frase de él, la necesidad de estudiar más este tema desde el punto de vista teológico, emparejado con la psicología. Porque él dijo, antes de hacer los exorcismos, exhorto a la gente que busquen primero un diagnóstico psiquiátrico y les pido que me dejen ver el diagnóstico. Yo estoy en contacto con muchos psicólogos que me envían sus pacientes aquí.
Entonces los exorcistas sostienen que la mayoría de los casos, en una ocasión leí que en el 80% de los casos, pero no lo pude encontrar esa cifra por segunda vez, así que no la presento como una cifra segura, pero que la gran mayoría de los casos que reciben de necesidad de exorcismo terminan siendo problemas psiquiátricos. Eso dicen ellos, no lo digo yo, eso dicen ellos. Es importante mencionar lo que estos dos sacerdotes empapados de este tema explican en alguno de sus escritos. Entonces, la gran mayoría de casos que reciben son problemas psiquiátricos y no son posesiones reales. Ahí les dejo eso como tema de estudio continuo. Ahora, sabemos que el mal y el maligno son experiencias reales, personajes reales, porque la Biblia lo presenta muchas veces. Y yo creo en la Biblia con alma, cuerpo, vida y corazón. Así que lo que diga la Biblia y lo que diga Jesús en el Nuevo Testamento, para mí es ley de vida. Entonces, en el Viejo Testamento el mal está representado en la serpiente del Edén, en el becerro de oro, en el desierto, después del Éxodo. Esta era referencia al pecado de la idolatría. En el libro de Job, capítulos 1 y 2, Satanás solicita permiso a Dios para probar la integridad de Job. Fíjate, Satanás entró al trono de Dios. O sea, es una cosa bien extraña, pero ahí está. Y pidió permiso para probar a Job. Y ahí fue cuando Dios le dice, puedes, puedes em, tocar su cuerpo, sus pertenencias, lo que sea, pero no su alma y no su espíritu. Y eso es importante recordar que el enemigo no tiene el poder de entrar aquí en nuestro espíritu, nuestra alma, salvo cuando nosotros voluntariamente le concedemos ese permiso. Satanás estuvo en Herodes, ¿por qué no? Con ese plan tan mezquino de perseguir al niño Jesús hasta querer asesinarlo, y en el entretanto asesinó no sé a cuántos bebés recién nacidos. Vemos personas así en la historia y decimos, esos fueron unos demonios, de verdad, ¿no? Vemos esos Hitlers de la historia y decimos, esos fueron unos verdaderos demonios, ¿no? Jesús se enfrentó a Satanás en el desierto, eso está en Mateo 4, 1, 11. Así que eso es innegable. O sea, no es un personaje de leyenda, sino ahí está en los evangelios, ahí está en el Viejo Testamento y ahí está en los evangelios, bien presentado y bien plasmado. Yo solo estoy presentando algunas escrituras, ustedes pueden encontrar muchas más. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a decir, líbranos del mal. En Marcos 8:33, Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, cuando Pedro intenta disuadir a Jesús de ir a la cruz. Imagínense, no es que Pedro fue en ese momento poseído, sino que presentó eh, una idea de que iba a interrumpir el camino a la cruz. Y para Jesús era eminente terminar en el Calvario porque ahí va a estar nuestra salvación. Entonces, no es que Jesús llamase a Pedro Satanás, sino que reconoció que ese mensaje a través o canalizado por Pedro venía del enemigo. Venía del enemigo, apártate de mí, Satanás. Eh, Porque, en otras palabras, el camino de la cruz lo tengo que continuar, lo tengo que continuar y lo tengo que cumplir. Salmo 28 en este recuadro dice, no me arrebates juntamente con los malos, con los que hacen iniquidad, los cuales hablan de paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Entonces la maldad, esta experiencia tan real, tan bíblica, tan social, tan humana y tan psicológica. En Lucas 10, versículo 18, Jesús dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús lo vio, no lo podemos negar que existe. Lastimosamente, yo quisiera decirles, no existe, quítanse esa idea, es un cuento, no se asusten, no, pero existe. Pero ahora vamos, ¿cómo vamos a combatirlo? Ya es parte de este tema. Entonces Jesús dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. En Lucas 22, 31 y 33, 32,
Lucas 22, Jesús advierte a Simón Pedro que Satanás ha solicitado permiso para zarandear a los discípulos, como el trigo, como sacudirlos como el trigo, buscando destruir su fe. Y se lo dijo así, Pedro, Satanás ha pedido permiso para sacudirte y hacerte desistir, en otras palabras. A pesar de la inminente prueba y la negación de Pedro, Jesús revela que ha orado por él para que su fe no falte y tras ser restaurado, fortalezca a sus hermanos. Entonces Jesús le dice, Satanás ha pedido permiso para sacudirte, pero yo voy a orar por ti, para sostenerte. Entonces el enemigo ha pedido, yo no sé si ha pedido permiso o simplemente ha usurpado el permiso en nuestras vidas también para sacudirnos, robarnos, zarandearnos, em, y bueno, robarnos de tanta felicidad y de tantas alegrías. Pero recibamos las mismas palabras de Jesús, pero yo he orado por ti para que te mantengas firmes. Como ya dije, el maligno es un personaje real. El diablo también se le metió a Judas para traicionar a Jesús. Lucas 22, 3. Es otro tipo de opresión o posesión, se le metió a Judas. Vemos casos de posesión en algunos evangelios cuando algunos se tiraban al suelo y parecía que tenían ataques epilépticos y botaban espuma de los ojos, de la boca, pero este caso no lo explica así, sino que la posesión de Satanás en Judas fue en forma de la tentación de negar a Jesús y de vender a Jesús. Así que no siempre es tan claro distinguirlo en la vida. Nos engaña su presencia con pensamientos y con ideas y con actitudes, etcétera. Y después de su muerte, tal como decimos en el credo, Jesús descendió a los infiernos. O sea, ahí está, ahí está el argumento teológico, si teníamos duda. ¿Te acuerdan en Lucas 8 cuando el Evangelio nos dice, al llegar él a tierra, Jesús vino a su encuentro, un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, no vestía ropa ni moraba en casa, sino que vivía en los sepulcros? Conocemos el caso de los 2000 cerdos que se lanzaron por un risco, porque los demonios se metieron en ellos. Entonces, habían no solamente creencias así, sino que también habían evidencias extrañas, sobrenaturales, de que por ahí el enemigo siempre ha estado, ha estado rondeando, ha estado tratando de robarnos algo, de meternos algo en la cabeza y en el corazón, de robarnos de nuestra naturaleza divina o de nuestra herencia o de nuestros legados o de nuestras familias o de nuestra fe. Primera de Pedro, ya pasamos a más adelante en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 5:8, practiquen el dominio propio, manténganse alerta porque su enemigo el diablo, lo nombra así, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. En segunda de Corintios 17, 12, 17 al 10 dice, San Pablo lucha con el aguijón en el costado, a quien le llama un mensajero de Satanás. Tengo un aguijón en el costado que no me deja. Cuando quiero hacer el bien no lo hago, cuando no quiero hacer el mal termino haciéndolo. Es como un aguijón en el costado. El maligno es un ser real y el mal es su creación y es su legado. Y es su legado. Lucas 6:45 dice, una persona buena produce buenas cosas del tesoro de su corazón. Entonces, lo vemos allá afuera y lo notamos aquí dentro. O sea, el mal existe en nuestro exterior y puede llegar a existir en nuestro interior, aunque no sea en términos de posesión, aunque no sea en términos de opresión, pero sembrando ideas, robando nuestra fe, extirpándonos de nuestra dignidad,
aquí en el corazón, con ideas de pecado, con tentaciones. Dice una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. En otras palabras, ¿por dónde sondea el enemigo? Allá afuera y aquí dentro. Y aquí dentro, por lo menos en la mente, no tiene la autoridad. O sea, tenemos que creer lo que Dios dijo en Job, no te doy permiso para entrar en su alma. Cuando entra en el alma de alguien y esa persona se convierte en un poseso, es porque ha habido, de alguna manera, esa persona ha dado un permiso para que el diablo se apodere de tanto. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre, carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad y las regiones celestiales. Ahí ven en estos dos cuadros las dos presencias, aquí dentro, en el corazón, que produce malos pensamientos. La maldad habita ahí. No necesariamente Satanás habita aquí. Yo no quiero pensar que Satanás habita en mi corazón cuando yo oro, comulgo, alabo y bendigo, pero la maldad puede habitar en cada uno de nosotros. Y allá afuera, porque nuestra lucha puede ser contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, con regiones celestes. Entonces, ¿cómo nos defendemos y nos protegemos de tanta abarcadura? De tanta abarcadura. Aquí tenemos, aquí tenemos lo que dice Isaías 5:20. Isaías 5:20 dice: hay de los que a lo malo dicen bueno, a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Interesante su manera de Word de escribir eso. Entonces, ¿cuál es ese mal que además de afuera, que está en las potestades, en los huestes, en el mundo de las tinieblas, también puede venir aquí dentro? Donde se alberga en la mente, no en el alma, no tiene acceso al alma, te lo dije al principio, fue el mensaje del primer libro de Job, del segundo libro de Job. A mi espíritu no tiene permiso, pero en mi mente, a mi mente puede tener acceso Satanás. Así como el reino de los cielos está en ustedes, también el mal puede estar en ustedes o en nosotros. Entonces el reino de los cielos está en ustedes, dijo Jesús, pero también aquí en el corazón que produce pecado, quiere decir que está altamente influenciado por la presencia del mal. El enemigo y el mal entran a nuestra mente a través de la persuasión y muchas veces disfrazando el mal con vestimentas de conveniencia, de relatividad, de sentidos de merecimiento, de falsas alegrías, de egoísmos, de dependencias y de apegos desorganizados. La cualidad que más le destaca es la astucia. Jesús dijo que sean astutos como la serpiente, pero mansos como la paloma. ¿Cuál es esa astucia que casi la halaga a Jesús y nos dice, adquieran ustedes un poco de astucia también? ¿Cuál es esa astucia? La habilidad de entrar por los recovecos sin ser reconocido o detenido a tiempo. El bien tiene que también tener astucia para entrar en todos los rincones del mundo, aun cuando no es invitado a tiempo y a destiempo. Para echar abajo puertas y muros a tiempo y a destiempo. El bien tiene que tener la astucia, pero sin desasociarla de la mansedumbre de la paloma. No son dos actitudes o características diferentes, sino que hay que juntarlas y vivirlas a la misma vez. La astucia con la mansedumbre. Bueno, es mental o espiritual, la maldad
que manifestamos muchas veces. ¿Es una lucha mental, un problema mental o es solamente espiritual? Personas con esquizofrenia, problemas de personalidad, delirios, obsesiones, alucinaciones o depresión severa podrían haber sido consideradas candidatas para exorcismos en generaciones pasadas. ¿Y a qué me refiero? Porque las posesiones manifiestan o las opresiones manifiestan muchas de estas expresiones: delirios, obsesiones, alucinaciones, depresión severa, etcétera. Entonces, por eso es tan difícil para mucha gente el poder distinguir lo que está viviendo, el poder explicar lo que está sintiendo. Y a veces delante del psicólogo o de la psicóloga, enfermos o afectados que no se saben explicar y no saben articular lo que siente. Entonces dice, pues yo creo que me está atacando el enemigo porque siento delirio, alucinación, esto y aquello. Y a lo mejor son experiencias estrictamente psiquiátricas, a lo mejor son espirituales. Entonces hay que consultar con los dos, hay que consultar con el psiquiatra, hay que consultar con el guía espiritual, porque sí se pueden dar de ambas maneras. Miqueas 2, versículo 1 dice, ay de los que en sus camas piensan en iniquidad, maquinan el mal. Aquí estamos, maquinando el mal, pensando, tramando, armando un plan. Cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Tienen en su mano el poder. ¿Se acuerdan de aquel versículo bíblico en Mateo 12, versículo 43 y 45, que habla de la casa vacía? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta ser peor que el primero. Es una gran advertencia de que este demonio se supo armar más que el afectado por el demonio, porque el afectado por el demonio en este caso desatendió la casa, pensaba que ya todo estaba bien. Ya estoy vacío de todas estas tristezas, angustias, inclinaciones a la adicción, ya estoy bien, y dejó las puertas sin cuidar, dejó las puertas sin cerrar, y viene el enemigo y dice lo siguiente. En otras palabras, no, no le bastó la zarandeada que le hicieron para sacarlo de ahí la primera vez, sino que todavía está velando si puede volver al mismo lugar. Y esta vez vuelve más armado. La pregunta es si el enemigo se arma más para destruirnos que nosotros, que necesitamos armarnos más para protegernos. Entonces, ¿cómo armamos y cuidamos esa casa interior? Vamos a ver en un momento cómo. También el enemigo entra o la maldad entra por la puerta de la justificación y neutralización del pecado. Cuando en la sociedad o en nuestras ideas o en nuestros discursos humanos, pues todo está bien, eso lo hacen por tal y tal razón, porque pues hay que tomar en cuenta que lo abusaron, que alguien le hizo mal, entonces con razón es un asesino, con razón es un violador si él fue violado, y tratamos de justificar conductas aberrantes, em, neutralizando el pecado. Cuando escuchamos a alguien decir, pero si todo el mundo lo hace, entonces no quiere decir que está tan mal. Eso es neutralizar el pecado. Entonces, el enemigo entra por esas puertas que dejamos desatendidas, como dije anteriormente. Y una de las puertas más grandes que tú y yo tenemos, casi como si tuviéramos
un rótulo de neón que está prendido todo el tiempo, como diciendo, vengan, vengan por aquí, entren, es la mente cansada, la mente deprimida, la mente agobiada, la mente confundida, la mente atacada con ansiedades, depresión y trauma. La mente es esa puerta. Por eso le podemos llamar patología, porque entra aquí en nuestro mecanismo psicológico, psicoafectivo y psiquiátrico y sociológico. Y sociológico. Fíjate lo que dijo Johann Guess. La maldad no necesita razones, le basta con un pretexto. Es que a mí me lo hicieron, es que me siento mal, es que yo merezco ser feliz, es que si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Entonces ahí abrimos puertas. Con esos razonamientos mentales y cuasi psicológicos que son engañosos y no nos estamos dando cuenta que estamos abriendo puertas para que el mal entre a nuestra mente y a nuestra vida. La gran mentira del enemigo, del padre de la mentira, es que se representa mucho más poderoso de lo que es. Y nos tiene zarandeados, nos tiene acobardados, nos tiene atados a ideas de las cuales podemos salir, a condiciones mentales de las cuales podemos salir, a condiciones de vida de las cuales podemos salir, a adicciones. Tú así te vas a quedar porque no tienes forma de salir de eso. Nos tienes zarandeado con esos temas. Entonces él se representa, él y su maldad se representan mucho más poderosos de lo que son. Pero recordemos también lo que dice la palabra de Dios, que está bien claro que el enemigo, Satanás, es una fuerza inferior. Tú no puedes poner a Dios aquí, el enemigo aquí. No son fuerzas comparables. No es lo opuesto a Dios. No compite con Dios. Jesús lo vio como lo lanzaron, lo tiraron por el abismo hacia afuera de la casa de Dios, de la eternidad de Dios. O sea, es un ser disminuido, rasgado, herido y que busca puertas donde reubicarse. Entendamos que el enemigo no tiene la fuerza que representa, porque aquí está en Mateo 16:19, a ti te daré las llaves del cielo, del reino del cielo, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Tú, cristiano, yo, cristiana, tenemos más poder que el enemigo. Y sin embargo nos acobardamos tan fácilmente, nos paralizamos tan fácilmente por las mentiras de Satanás. Dice el Salmo 18:39, me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Cada vez que te enfrentes a una batalla espiritual, ¿dónde debe determinar el enemigo que se presenta delante de ti con una fuerza que parece extraordinaria, que te quiera arrebatar todo y robarte de todo? Tú empiezas a decir, tú terminarás debajo de mis pies, porque mayor es aquel que está en mí que aquel que en el mundo está. Que aquel que en el mundo. Entonces dependemos de la fuerza de Cristo, pero una fuerza que hemos aceptado, una palabra que hemos aceptado y la hemos tatuado en el corazón, porque aquí está, nos han dado las llaves del cielo, del reino de los cielos, para atar y desatar. Este es el poder que tiene la iglesia y tú y yo somos la iglesia, nos los dicen todos los días. Tú y yo somos la iglesia. Nosotros tenemos estas, estas fuerzas espirituales para cuando nos tengamos que enfrentar al enemigo, termine el enemigo donde debe de estar, debajo de nuestros pies, bajo la cruz de Cristo y debajo de nuestros pies. No te dejes zarandear ni un día más. No te dejes atemorizar ni un día más.
La palabra de Dios te otorga la capacidad, la fuerza y la oportunidad para vencer las acechanzas del enemigo. Entonces, Juan nos dice que mayor es aquel que está en mí, primera de Juan, que aquel que en el mundo está. ¿Quién es el que está en el mundo? El diablo. Entonces, ¿quién es el que debe de estar en mí? Todo el tiempo en mi alma, porque si está en mi alma y yo lo busco a través de los sacramentos y de un corazón sano y un corazón limpio, el Señor viene a habitar a mi alma, no solamente en mi mente. En mi mente habitan todo tipo de locuras y de ideas y de persuasiones y hasta el enemigo se me mete a la mente, pero en mi alma es lugar sagrado, es aposento de Dios, es santuario de Dios. Mi alma es lugar prohibido para el mal y la maldad y es lo que tengo que siempre custodiar de las fuerzas del mal, sobre todo armándome de oración, de sacramentos y de una fe completa, concreta y firme. Dice Romanos 5:20, ante presencia del mal, sobreabundancia de gracia. ¿Te das cuenta que no son dos fuerzas comparables? Hay presencia de mal, pero hay sobreabundancia de gracia. Y yo me pregunto todos los días que veo las noticias y que escucho las condiciones del mundo o leo las historias pasadas del mundo con las guerras, los seres humanos, los creyentes, los católicos, nos dimos cuenta en esos momentos o nos estamos dando cuenta ahora, sí o no, de que hay una sobreabundancia de gracia en nosotros y de posibilidad que si nosotros nos ponemos a orar para desarmar todo lo que está dándose allá afuera, que si nosotros nos ponemos rostro en tierra para guerrear todo lo que está allá afuera, yo me pregunto si es por eso que el mundo está como está, porque no lo hacemos, no lo hacemos, porque ante presencia del mal hay una sobreabundancia de gracia, sobreabundancia. ¿Y qué hacemos más bien? Nos dejamos intimidar, nos dejamos acobardar, nos dejamos persuadir, nos dejamos entristecer, nos dejamos atar, empezamos a pensar en el trauma de la niñez, en esto y aquello, justificando la adicción, justificando la depresión, justificando en vez de apoderarnos de las armas espirituales que tenemos para vencer todo esto y para ubicarnos y reposicionarnos en el plan de Dios y vencer el mal y vencer el enemigo. No lo estamos haciendo. Hace falta un grito de iglesia hoy día, una alabanza más fuerte que nunca, una presencia del Espíritu Santo sobrenatural, donde el Espíritu Santo a él se le dé el permiso de derramar dones o nuevos dones o empoderar a los que una vez recibieron dones y tienen que reactivarlo, porque necesitamos enfrentar el mal del mundo con las armas de Dios, con las armas de Dios. Y Juan 16:33, Jesús dice, ánimo, que yo he vencido al mundo. Vencido al mundo. He vencido a Satanás. Ánimo. Están vencidos. Y cuando te acose el enemigo, tú recuérdale lo siguiente. Estás vencido. Estás vencido. Estás aplastado bajo los pies de Cristo. Estás vencido por la sangre del Cordero y no tienes arte ni parte ni en mi mente, ni en mi corazón, ni en mi vida, ni en mi familia, ni en mi pueblo, ni en mi ciudad, ni en mi país. Estás vencido a sí mismo. Ven la comparación entre la corrupción de la tierra y la gracia de Dios. No se nos puede olvidar que la gracia sobreabunda. Es un desnivel tremendo y vivimos como si el desnivel fuera a favor del mal. El desnivel es a favor del bien, a favor de los dones, a favor de la sabiduría de Dios, a favor del Espíritu Santo que está custodiando nuestra vida. El desnivel es a favor de la iglesia, a favor del creyente. Todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Y te enfrentas con esas palabras de Filipenses 4 en cualquier momento de persecución,
te declaran la guerra, te dan un mal diagnóstico que no te gusta, una mala noticia de un hijo, una preocupación que te, que te llena de amargura o de miedo, entonces tú empiezas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjate cómo hay una transferencia de poder de parte de Jesús a los suyos. Yo puedo arrodillarme y decir, tú lo puedes todo, Señor, así que sácame del hoyo. Lo puedo hacer. Hay muchas oraciones así. Vengan a mí los cansados, los agobiados y hasta los que no saben orar. Vengan a mí y digan algo, que yo los escucho. Pero también tenemos que reconocer que el Señor quiere una transferencia de poder. Lo mismo que me vieron hacer a mí, lo podrán hacer ustedes. Liberarán cautivos, sanarán enfermos, sanarán ojos de ciegos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tengo que entender eso para no permitirle al enemigo que me vuelva a zarandear jamás. Que me vuelva a zarandear y que me vuelva a engañar con sus pretensiones. Así es. ¿Qué tenemos aquí? ¿Por qué crece la maldad? ¿Por qué crece la maldad? Por la forma, en parte, tan cómoda y errónea que hemos justificado los males humanos, dándole permiso y estadía en nuestra mente. Nuestra mente controla nuestra existencia. En nuestra mente tiene que habitar Dios a través de la oración y la fe en todo momento y sobre todo para fortalecer el alma. Pero le damos permiso al mal que nos seduzca, que nos corrompa, que nos engañe y que nos haga malinterpretar la realidad. El mal tiende a abusar la hospitalidad de la mente humana. Cuando le damos albergue por un tiempo medido y restringido, pero ese permiso es abusado y extendido y se convierte en ese huésped que ya dejó de ser bienvenido y ahora hay que desalojar a la fuerza. El mal es el cáncer del alma que hace metástasis. El mal crece cuando la bondad se deforma en ingenuidad y cobardía. Las vulnerabilidades se convierten en debilidades, las oportunidades se asumen y se convierten en pecados inspirados por las debilidades. Entonces, una idea se convierte, usa nuestra debilidad y esa debilidad encuentra una oportunidad y esa oportunidad produce un pecado. La ira escala a niveles de locura temporera. El mal se arma del miedo para dominarnos con intimidación. El bien es el botín de los valientes que pelean en otro campo de batalla, dominando instintos, emociones y reacciones no reguladas. El mal es la herencia de los que desobedecen la voluntad de Dios, de los que dejan de tener comunión con Él y pierden su protección. Entonces, ¿cómo podemos hacer cambios para frenar a tiempo? La cultura del atajo, del placer, de buscar lo más fácil, ha intoxicado las mentes de los seres modernos. El sentido de supervivencia domina nuestros pensamientos, decisiones y actos. Si operamos solo para sobrevivir, entonces no nos va a importar pecar, con tal de conseguir lo que necesitamos para sobrevivir físicamente y emocionalmente, aunque sea robando, aunque sea pecando, aunque sea ultrajando. Tenemos que entender que nuestra supervivencia depende del Padre Providente, no de nosotros, ni siquiera de la provisión de la tierra, sino de la misericordia del Padre.
El Evangelio de Jesús erradica la soberanía del instinto de supervivencia al reposicionar nuestra relación con el Padre, porque nuestra supervivencia depende más de Él que de nuestras luchas y guerras, de nuestras fuerzas y debilidades. Leonardo da Vinci dice, aquel que no castiga la maldad, ordena que se haga. Entonces, cuando los pregoneros de la maldad se les da a ellos una plataforma amplia, micrófono abierto y libertad abusada, entonces riegan su mensaje con nuestro permiso. Cuando no se monitorea la verdad para corregir en el momento e interrumpir con valentía el crecimiento de la mentira, para interrumpir el seguir reclutando afiliados, crece el mal, crece la maldad, crece el engaño y crece la mentira. La maldad de quien la crea y quien la permite sin hacer nada va a crecer. Va a crecer. Los cómplices de la maldad, ¿cuáles son? Para aprender a reconocernos. La ingenuidad, la cobardía, la intimidación, la insaciabilidad, las ansias de poder y acaparamiento, la falta de corrección a tiempo, la falta de convicción de error. Cómplices de la maldad. Y también los empoderados de la maldad o los que empoderan la maldad, ¿cuáles son? La percepción desfigurada de la realidad. Esto es así, no, pero es asado. Por eso el Señor yo creo que sanó tantos ciegos, porque quería también sanar la ceguera del alma. La ceguera del alma, la percepción. Cómo yo veo la vida en comparación a la realidad de la vida. Cuando yo estoy llena de amargura, de traumas del pasado, experiencias duras, entonces todo lo filtro por ahí y todo lo interpreto de la misma manera. Si sufrí un abandono, entonces todo el mundo me va a abandonar. Si sufrí un desprecio, todo el mundo me va a despreciar. Voy por la vida a la defensiva. Todo está desfigurado. La percepción de la vida está bloqueada, dañada. Los sentimientos descontrolados, en vez de ser templados, sentimientos templados, están descontrolados. La mentira y el engaño, como dice Juan 8:44, el diablo, cuando habla de mentira, habla de su propia naturaleza, dijo Jesucristo, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Entonces, toda mentira y engaño, y aun cuando decimos, pero es que tuve que mentir o hay que decir una mentira blanca, porque en este momento, pues, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? Tengo que esconder eso, Estoy aliándome con el enemigo. Tengo que entender la supremacía de la verdad en todo momento, aunque duela decirla. Cuando la verdad se dice con amor, no duele, sino que edifica. Las filosofías que nos rigen socialmente, los conceptos sociales erróneos de la felicidad y del éxito son los culpables de generar un exagerado inconformismo y egoísmo en muchos seres humanos. Las histerias colectivas, ¿cuáles son esas? Es como encender un incendio y que se riega fácilmente en la mente de mucha gente. Enseguida me recluto gente que piense como yo, que acepte lo que yo acepto, que rechace lo que yo rechazo, y gente que no investigan, gente que no pesa nada, gente que no busca la verdad, sino que se dejan llevar por esta ola emocional y sentimental que es la histeria colectiva. Exponen los susceptibles, e influenciables que somos a cualquier adoctrinamiento que apantalla.
¿Qué más empodera al mal? El miedo y la cobardía producen silencio, encubrimiento, obediencia ciega y complicidad. Como en los juicios de los generales nazi después de la Segunda Guerra Mundial, cómo trataron de defenderse ellos, nosotros estábamos obedeciendo órdenes. Nos dijeron que hiciéramos eso. Entonces estamos bien, estamos obedeciendo órdenes de superiores. Es un concepto distorsionado o desfigurado de la justicia. Aunque me vaya mal, yo tengo que salirme de las filas de la obediencia ciega hacia el mal, porque la verdad tiene que ser soberana en todo momento. ¿Qué más? Malinterpretación del libre albedrío y libertades infundadas. El libre albedrío no es libertinaje, debe ser monitoreado por el buen juicio, la sensatez y la misericordia universal. Todo estos son colaboradores del mal. El dinero, la raíz de todos los males, como dice Primera de Timoteo 6, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero en sí, sino aquí lo explica con estos calificativos, el amor al dinero, porque si yo creo que del dinero y solamente del dinero va a venir mi sustento, mi paz, mi alegría y mi bienestar, entonces yo estoy descalificando a Dios de su lugar. Estoy quitando a Dios de su paternidad en mi vida y estoy dependiendo del dinero o de lo que el dinero me consigue. Entonces, la raíz de todos los males es el amor al dinero por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Aquí están los antídotos. Aquí está la medicina de Dios para estas experiencias. Eso queremos. Todavía no. A ver, alguien está con el micrófono No, bien, abierto. bien, pero Sergio, ¿tú puedes cerrar? Ok. Y número 10, entre los empoderadores de la maldad en nuestra vida es la falta de fe y religión. No hay temor de Dios ni concepto de vida eterna. A veces cuando oramos por personas injustas o situaciones injustas y queremos que esa persona se convierta para que cambien el corazón, pero no se convierten y no cambian y siguen con sus injusticias y sus opresiones, entonces, ¿por qué no orar pidiéndole a Dios o al Espíritu Santo que por lo menos, si no tienen amor a Dios ni fe en Dios, que tengan temor de Dios, temor de Dios? Como dice este mensaje aquí paralelo, el problema no es que tiembla la tierra, arden los bosques, estallen guerras. El problema es que le temen a todo, menos a Dios. Le temen a todo, menos a Dios. Entonces, nuestra defensa del mal, ¿cuál es? Juan 17:15. No ruego porque los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Tenemos la oración constante de Jesús, pronunciada por lo menos de esta manera en el huerto de Getsemaní. Estoy segura que la sigue pronunciando cada vez que nos ve aquí batallando en la tierra. Cuídalos, guárdalos del mal. ¿Qué armadura? Contar con la oración de Jesús. Guárdalos del mal, Padre. Efesios 6:11. Vístanse con la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos armaduras, corazas espirituales, y en vez de acobardarnos, derretirnos y caernos al piso cada vez que tenemos un problema, lo que tenemos que hacer, un momentito, voy a buscar mi armadura y voy a proteger mi alma y mi mente porque estoy en una guerra declarada, pero mayor es aquel que está en mí que aquel que en el mundo está, y este enemigo va a estar debajo de los pies de Jesús y debajo de los pies de todo creyente como yo, y que ore conmigo y que ore por mí. ¿Cómo vencemos el mal?
La crianza de hijos, la formación de los catequistas deben de orientarse con un nuevo énfasis en caracterizar sin aguas tibias ni grises. Estamos en tiempos cuando ya urge arrancar la maleza y separar la semilla mala de la buena con la agresividad del fuego que quema y pulveriza. Quema y pulveriza. El enemigo nos ataca con una violencia maléfica, pero nosotros tenemos una violencia santa. Santa, el reino de los cielos de los violentos y los violentos lo arrebatan. Hay una violencia santa que nos va a armar espiritualmente para tener celo de Dios, celo de la casa de Dios y sacar el mal de las trincheras y de nuestro entorno con la agresividad del fuego que quema y pulveriza. En vez de sentirnos impotentes, tenemos que sentirnos armados, armados y preparados. Entonces, tenemos que vencer la soberanía de la maldad en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Vencerla porque se cree que el mal y el maligno y su evangelio de maldad se creen dueños de este mundo. Tenemos que purificar la cultura para que deje de explotar los instintos humanos más bajos. Concientizar a cada ser humano con un énfasis especial en alertar al hombre de sus vulnerabilidades. Porque el hombre ha buscado más el dominio de otros que el dominio de sí mismo. En Mateo 5:30, Jesús recomienda lo siguiente: si tu mano te hace pecar, córtatela. Si tu ojo te hace pecar, arráncatelo. Hay una violencia santa de la cual nos tenemos que armar ante el mal y ante el enemigo. Sin excusas, sin pausas, sin cobardías, sino con endereza de espíritu, con firmeza, con endereza, con una gran valentía. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién en nuestra contra? Entonces el mal necesita corrección, no tolerancia. Sí, porque hoy día, ¿cómo nos critican? ¿Cómo nos critican con este tema? Porque no toleramos lo que hasta hace poco era pecado y ahora queremos admitirlo como normalidad. El mal no necesita tolerancia, necesita corrección. Convicción de error que lleve a la corrección. Si no, no lo vamos a vencer. El mundo del mal explota las sensibilidades de los buenos. Los discursos de los gurús de la maldad desarman y humillan en una guerra de violencia psicológica. Y la reacción reflexiva de los buenos es retirarse, esconderse, callarse, evadiendo sentidos de humillación e irrelevancia. La levadura del mal es lo que se veía en los escribas y fariseos. La levadura del mal, lo que se veía en ellos, un matrimonio adúltero o incestuoso entre el bien y la apariencia del bien, entre el mal y lo que parece ser bueno. Y Jesús, como los criticaba, les llamaba sepulcros blanqueados. Apariencia de bueno, blanqueado por fuera, pero por dentro no lo estaban. No lo estaban.
Entonces, si somos criaturas e hijos de Dios, ¿cómo nos dejamos atrapar por la maldad? En Génesis 2, voy a hacer esto bastante rápido para no ocupar mucho tiempo, pero aquí hay muchas verdades importantes. En Génesis 2, capítulo 2, versículo 7 dice, Dios sopló su aliento de vida en el hombre después de formarlo del polvo de la tierra. Quiere decir que somos diseño del Creador para reflejar su imagen y semejanza. Entonces no somos gente mala. Entonces si no somos gente mala y aquí en nuestro interior y en nuestro diseño y en nuestro ADN espiritual no estaba prescrita la maldad, ¿por qué obramos mal? Por lo tanto, es lógico pensar que a pesar de nuestras luchas internas estamos confeccionados y destinados para preferir el bien, lo bueno y agradable de Dios, y para ser criaturas de su complacencia, exhibiendo características de su naturaleza divina. Acordémonos de cómo rezó Jesús por el perdón de los pecados en la cruz del Calvario. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. No dijo, porque son malos, porque son corruptos. No, porque no saben. Es un pecado más de ignorancia que de intención. Porque en nuestro interior está la configuración divina. Somos hijos de Dios, recibimos su aliento de vida. Entonces no se supone que estemos en esas luchas tan severas con el mal. Le hemos creído, le hemos atribuido al enemigo demasiado en vez de ponerlo en su lugar. El mal empodera a personas con intenciones mezquinas, posicionadas y armadas para llevar a cabo sus planes. En otras palabras, tienen sentimientos mezquinos, pero también tienen oportunidades de manifestarlos y de llevarlos a cabo. Sin una oportunidad, quizás no se logra la manifestación física del mal o del pecado. Jesucristo nos enseñó cómo confrontar los enemigos con discernimiento que denuncia intenciones mezquinas y con sabia valentía que logra desarmar su autoridad. Los depredadores se aprovechan de la debilidad que muestran sus víctimas. Alimentan sus psicopatías con el miedo de sus víctimas. En ningún momento tú y yo podemos mostrar miedo ante el enemigo y ante el mal y ante el maligno y lo malicioso, sino superioridad, porque hay más gracia en nosotros que mal en nosotros, que maldad en nosotros, superioridad espiritual. Además de estas razones espirituales, durante los procesos evolutivos, los seres humanos nos fuimos dando cuenta que también son muchos los beneficios socioeconómicos para escoger el bien por encima del mal. Nos conviene ser buenos, nos conviene ser buenos vecinos y buenos hermanos colaboradores, aliados unos de los otros. Entonces, ¿por qué no seguimos? Mateo 5, 6 y 7, el sermón de la montaña, que nos ayuda a perfeccionar nuestros tratos humanos con bondad y con misericordia. Al encaminar nuestra sociología y psicología de vida en torno al diseño y deseo original del Creador, descubrimos lo que es vivir en sana convivencia, hermanados por alianzas y conductas que nos favorecen, compartiendo de los frutos de la tierra y del trabajo del hombre. Todo es requisito para permanecer en paz y no en conflicto, creciendo y prosperando, asegurando la supervivencia de todos. Es antropológico, es universal. Entonces, no somos seres que escogemos con naturalidad el mal, sino nuestros instintos nos ayudarían a escoger el bien por encima del mal. Nuestras experiencias de vida, cuando vivimos en comunidades de apoyo, nos ayudarían, si reflexionamos en ellas y se las apreciamos, a escoger el bien por encima del mal. Moisés nos entrega los mandamientos de la ley de Dios y después leemos en Deuteronomio 28, si escuchas la voz del Señor, tu Dios, y te empeñas en practicar todos los mandamientos que hoy te prescribo, Él te pondrá muy por encima de todas las naciones de la tierra
y por haber escuchado la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti y te alcanzarán toda clase de bendiciones. Deja de sentirte abatido, usurpado, extirpado de dignidad. Deja de sentirte, asume esta dignidad y naturaleza que fue infundida en ti desde la primera célula y estará en ti hasta la eternidad. Salmo 133:1. Vean cuán bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Y en el Nuevo Testamento hay incontables exhortaciones de esta convivencia de bondad, de amor y de salud social, como dice Efesios 4, arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Nos está diciendo Pablo, arráncalo. En otras palabras, tú puedes. Está a tu alcance que tú mismo arranques de tu corazón esa maldad. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Entonces está en nuestro ADN el preferir el bien sobre el mal y orientar nuestras vidas hacia causas nobles y valiosas. Aún así, la historia nos recuerda cómo tan fácilmente renunciamos a nuestra esencia original, sana y pacífica, para enredarnos en conflictos sociales, divisiones, rencillas, guerras y destrucción. Esta es la patología. Aquí está la patología. En la psicología y sociología del ser humano. Si hacer el bien y buscar el bien nos aporta tanto, está evidenciado mil y una vez qué es lo que necesitamos, que estamos creados para eso. ¿Por qué escogemos el mal? Hay algo que nos conecta, hay un desfase, hay un descuadre, hay una disonancia aquí dentro. A eso le llamamos patología. No nacimos así. Nuestros primeros impulsos no son para eso. Entonces hay un defecto mental o espiritual que hay que buscar cómo sanar. Romanos 7:15, San Pablo, frustrado con sus conductas indomables, dijo, no entiendo mis propios actos, no hago lo que quiero y hago las cosas que detesto. ¿Será esta la lucha que todos entablamos en nuestro interior? Recordemos que Adán y Eva fueron nombrados los custodios de la tierra, de todo lo viviente y lo visible, pero en vez de vivir agradecidos y satisfechos con todo lo bueno a su alrededor, prefirieron ir hacia lo único prohibido y desconocido, comer el árbol o fruto restringido en total desobediencia a la voluntad de Dios. Los ojos, el apetito y las ansias del corazón se fueron tras lo que tenía límites en vez de gozarse en pleno del resto de la creación a sus anchas. Eso es patología. Eso es locura, no tiene explicaciones irracionales y lógico. La triste realidad también es que, por ejemplo, en Génesis 25, versículo 24, en adelante, Jacob, Esaú, su hermano, le vendió su primogenitura a Jacob. Todas las bendiciones que venían sobre él por el nacimiento de ser el primer hijo, se las pasó a Jacob. ¿Por qué? Porque aun cuando era un diestro cazador, un día, irónica y misteriosamente, prefirió vender su primogenitura con todas sus unciones y bendiciones por un miserable plato de lentejas. Y eso es lo que hacen los seres humanos todos los días, cuando rechazan las bendiciones de Dios por un miserable plato de lentejas. ¿Y qué tal del rey David? En la historia de Israel no han habido reinados como el de David y su hijo Salomón. Sin embargo, David se dejó embriagar por la pasión hasta convertirse en adúltero y asesino. Lo tenía todo y lo echó a perder. Yo he visto muchos casos, artistas famosos, esto y aquello, teniéndolo todo, todo lo echan a perder. ¿Qué patología dentro de nosotros? ¿Cómo explicar estas contradicciones? Hay una parte del ser humano llena de virtud y hay otra parte en el ser humano llena de locura. De eso se trata todo esto. Somos rehenes de los sentimientos que muchas veces
dominan la razón y el corazón. Así como hay sentimientos que edifican, como el amor, la paz, la gratitud, la alegría, la esperanza, hay otros que se convierten en fuerzas paralizantes o corrientes destructivas. Nos retroalimentamos tan fácilmente de rechazos, desamor, odios, sentidos de venganza, priorizando pensamientos de dominio y planes narcisistas que saboteamos nuestras posibilidades de santidad, de dimensionarnos con cualidades superiores. Estos sentimientos negativos fermentados en nuestro interior son los detonantes de un sistema de autodestrucción sistemático e integral. Son como ácido que corroe el entendimiento y la salud mental y social. Son tendencias primitivas que no hemos aprendido a vencer. Entonces, ¿cómo vencemos la patología de la maldad? Naciendo de nuevo. Por eso Jesús dice, hay que nacer de nuevo. Esto hay que construirlo otra vez. Por eso mandó el profeta, está en Jeremías, si no me equivoco, ve a la casa del que trabaja el barro y ve cómo él construye su barro y perfecciona el barro y a veces le sale tan mal que hay que romperlo y volverlo a hacer. Así Dios obra, nacer de nuevo en agua y en espíritu para asumir su naturaleza divina. Juan 3 lo dice, que Jesús dijo, ¿acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer de nuevo un ser humano? Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Aquí está la respuesta de Dios ante la realidad del mal. Tenemos que buscar el nuevo corazón y la nueva naturaleza, haciendo cambios a patrones de conducta que solo son carnales, destructivos y esclavizantes para dimensionarnos por la vida como auténticos hijos de Dios acompañados de su gracia. Esto no se trata de una fe superflua, esto se trata de insertarnos en un plan de salvación, sanación y redención completo. Por eso no vencemos el mal, porque andamos en aguas tibias, en áreas grises, de momentito aquí, de momentito allá, hoy estamos bien, mañana estamos mal, en vez de entrarle a todo esto con intención, con enfoque y con una fe, porque le creemos a Dios y su palabra, que de eso se trata, y esta es la respuesta. Romanos 8. En efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a producir la imagen de su Hijo para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. Y los que predestinó también los llamó y también los glorificó. Ahí está el cambio, ahí está el cambio de nacer de nuevo, de renunciar a mi naturaleza, aunque cueste, de mis tendencias, aunque cueste, de mi manera de ser, mi temperamento, aunque cueste, y pedirle al Espíritu Santo todas sus armas, todas sus efusiones, un bautismo de agua y de fuego, un cambio total y trascendental de vida para de una vez y por todas erradicar el mal en la vida. Somos llamados tú y yo también como evangelizadores a anunciar el bien y denunciar el mal. Por eso Dios le dice a Jeremías, pongo mis palabras en tu boca y te encargo los pueblos y naciones. Arrancarás y derribarás, perderás y destruirás, edificarás y plantarás. O sea, no se trata de pasarle la mano así bonito a todo lo que vemos. No, hay que anunciar, pero también hay que denunciar. Cuando vemos presencia de mal, hay que con valentía denunciarlo. Por eso le pedimos al Señor en esta noche, líbranos del mal. Líbranos del mal, como nos enseñó Jesús a orar en el Padre nuestro. Y como Santiago 4:7 nos dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. No somos, hermanos, no somos rehenes del enemigo. Así como le encuentra puertas de entrada en nosotros, nosotros podemos encontrar puertas de salidas de él.
No somos rehenes del enemigo, es el engaño más grande. Tenemos que más bien detener la metástasis del mal a través del amor, del perdón, la misericordia. Si tu hermano te hace mal, tú, es más, dice Jesucristo, ama a quien te persigue, reza, reza por tus enemigos. Así detenemos abruptamente el crecimiento del mal. Interceptamos para que no crezca en nosotros ni en la sociedad. No seas vencido de lo malo, sino vence lo malo con el bien. Romanos 12:21. El sonido que más confunde a tu adversario no es tu grito, sino tu calma. Tu calma da testimonio que la paz de Dios y la bondad de Dios habitan en ti. Y dice Primera de Juan 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Entonces los sacramentos están ahí también para hacer armas poderosas, los sacramentos y los sacramentales, porque yo sé que hay personas con testimonios tremendos de que rezan el rosario todos los días, la coronilla, y también usan el escapulario y también las indulgencias y cómo han vencido muchas áreas de maldad que antes tenían en su vida o que experimentaban en su vida. Y recordemos este elemento disuasivo para alejarnos del mal. ¿De qué nos serviría ganar el mundo si se pierde la vida? Podemos hacer una renuncia de todo lo que en el mundo o en mi mundo o en mi historia me va retirando día por día de la gracia de Dios, me va robando día por día. ¿Puedo hacer ese tipo de renuncia? Entonces, ¿de qué me serviría ganar el mundo si pierdo la vida eterna? Creemos, creemos en las herramientas de Dios, creemos en la justicia de Dios, creemos que si alguien nos ha hecho mal, que sea en el mundo hay malos y hay impíos, que Dios se va a encargar de ellos, no me corresponde a mí, la venganza es mía, yo no me voy a convertir en otro igual que ellos. Mucha gente critica el mal convirtiéndose en ellos otros iguales. Mucha gente critica que otros hablan mal de ellos y ellos hablan de ellos como el que habla mal de ellos habla. Entonces no podemos copiarle al ser humano dañado y herido, ni al resto del mundo, su versión de maldad ni de bondad. Queda corta. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo luz, cambio completo, sanar de raíz, quemar raíces, llevarnos al altar a hacer renuncias completas y sinceras y orar por el mundo, pero no de lejos, sino de cerca. Porque a veces me tocará orar y otras veces me tocará intervenir. Otras veces me tocará ser profeta que anuncia y otras veces profeta que denuncia. Delante de nosotros creyentes, el mal no puede salirse con la suya, sino que tenemos que testificar siempre a favor del bien y de las enseñanzas de Jesús y del Evangelio de amor de Jesús. En conclusión, tenemos que activar todos los dones e instintos espirituales que nos ayudarán a subyugar nuestras vulnerabilidades humanas. Al habitar los dones más sublimes que sí están todos bajo nuestras posibilidades, venceremos la patología de la maldad con lo sano y beneficioso de la naturaleza espiritual que nos ofrece la fe, la conversión y los bautismos de gracia que producen verdaderos cambios. Efesios 4:23, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Y hay otro versículo más, también en el Nuevo Testamento, que dice que tengamos los sentimientos de Cristo. ¡Qué cambio! Por eso oramos en esta hora para que el Señor nos ayude con su palabra a profundizar cada vez más y a entender. Entender lo que yo no pude explicar, entender lo que tú quieres más bien
llevar a los corazones de los oyentes en esta noche. Y que sobre todas las cosas que nos des hambre de bondad, hambre de verdad, hambre de justicia, hambre de paternidad de Dios, hambre de voluntad de Dios, hambre, hambre de la providencia de Dios, y que sepamos renunciar a todo aquello que nos va alejando y apartando día a día del tesoro de tu gracia, de la nueva naturaleza, de crecer más en santidad y perfección y de la vida eterna. Queremos, queremos, Señor, arrodillarnos delante de ti y declararnos libre, o que tú nos declares libre, para que el enemigo no nos robe ni nos engañe ni un día más. Somos tuyos, Señor. Somos tuyos, pertenecemos a ti. Somos tus hijos. No solamente somos la obra de tus manos, sino somos, Señor, a quien tú salvaste en la cruz del Calvario con grandes sacrificios. Pero allí venciste la maldad de Satanás, quien quedó bajo la cruz y bajo tus pies. Te alabamos y te bendecimos, y con el amor de nuestra Madre María, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Vamos a permitir un tiempito, pero si alguien quiere seguir leyendo sobre algunos de estos temas que voy desarrollando, aquí está una lista de libros en mi página web, y allí mismo pueden encontrar a dónde llamar y cómo conseguirlos. Y también ver el programa de televisión todas las semanas en la televisión católica, donde hablo de muchos problemas emocionales, psicológicos, a la luz de la fe, y cómo el Espíritu de Dios nos sana a todos. Gracias. Ya la vimos, María. maestra. Muchas, muchas gracias, doctora Marta Reyes, por la gran reflexión que acaba de compartir con nosotros, la patología del mal. Estoy súper segura que ha resonado fuertemente en nuestros corazones y que será de gran ayuda para nuestras vidas. Y para seguir profundizando en este tema, vamos a tener un par de preguntas. Adelante, doctor Indalecio. Gracias, gracias. Creo que muchos de los presentes nos estaremos preguntando, ¿qué tanto debo de hacer? ¿Qué tanto debo de hacer para poder vencer completamente y erradicar para siempre el mal en mi vida? ¿Qué nos puede decir Marta? ¿Qué tanto puedo hacer? Bueno, en algunas personas es una batalla más fácil de vencer porque quizás se criaron bien, no vivieron en hogares disfuncionales, no han vivido traumas ni situaciones difíciles, y tienen más armamentos de vida para estar positivos, para estar fuertes, etcétera. Pero en otras personas, cada batalla se convierte no en una batalla más, sino en una guerra espiritual, porque las previas batallas ya los tienen cansados y desarmados. Entonces, ahora necesitan de la armadura de Dios. Tienen que tomar bien en serio su vida espiritual. A veces anunciamos retiros y anunciamos movimientos de iglesia y anunciamos pues, experiencias como si fuera un spa espiritual. Vengan a sentirse mejor, a sentirse bonito, a cantar, a brincar. Tenemos que presentar todo esto, sobre todo en el caso de algunas personas, como la única esperanza. No hay otra opción. Y tomarlo tan en serio que tengo que ir en el caso de alguien que se siente abrumado ya y totalmente vencido porque sigue cayendo, porque el enemigo viene con 7 enemigos más. Fíjate qué interesante que
decimos en psicología que las recaídas sea una mala conducta, a un patrón debilitante, una conducta inapropiada, a una adicción, lo que sea. Se pueden repetir hasta 7 veces en la vida. A mí me parece interesante cómo a veces la palabra de Dios combina algunos de estos números con la realidad. Entonces, el alcohólico que trata de salir, es posible que sufra 7 recaídas, 7 recaídas. Y viene esta palabra de Dios, dice el enemigo, viene con 7 demonios más, porque encontró casa limpia y casa vacía. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona que se siente que ya no puede, que ha tratado, que no tiene? Es porque esto es a nivel para esa persona, quizás no para todas, pero para esa persona de una guerra espiritual, que quieren quedarse con la totalidad de tu mente, con la totalidad de tu corazón, de tu familia y de todo. Y es hora de armarse espiritualmente. Ya los razonamientos humanos se nos quedan cortos. Las conductas humanas, pues voy a salir de esta depresión con más paseo, voy a comprar ropa nueva, voy a eh, participar en experiencias bonitas de la vida y eso se nos queda corto en algunos casos. Hay que prácticamente morir a todo lo que fui, a todo lo que soy y pedirle al Señor una mente nueva, un corazón nuevo, una vida nueva, una vida sacramental. Esa persona que se siente tan abrumado y tan vencido y que ya no puede más, se supone que esté yendo a misa todos los días. Se supone que esté buscando al Santísimo con más frecuencia. Se supone que esté haciendo ayunos también. Se supone que busque palabra de Dios, música de Dios. ¿Qué haces escuchando la música del mundo? Cuando estás tú atribulado y confundido, que estás ahí escuchando ese mensaje del mundo para confundirte más. Tú tienes que tomar esto bien en serio, como si tú hicieras una marca fuerte, decisiva y permanente. Decir, no, se acabó todo aquello y de ahora en adelante voy a buscar todo lo nuevo de Dios, todo lo bueno de Dios, todo lo misericordioso de Dios, todos los días pedir perdón a Dios por el pasado y sentir momentos de gracia. Acordémonos que San Pablo sobrevivió lo que él le llamó también en Corintios mis innumerables fatigas y empezó a enumerar qué días sin comer, noches sin dormir, naufragios, flagelos, persecuciones, juicios, cárceles. ¿Cómo alguien supera tanta prueba día por día sin perder la fe? Porque en esas cárceles, en esos naufragios, en medio de esas crisis, él buscaba presencia de Dios. Presencia de Dios. ¿Dónde estás en este momento para hablar contigo, para sentirte de cerca? ¿Dónde estás en este momento, Señor? Nuestra relación con Dios tenemos que tomarla más en serio y no tan a la ligera. No tanto para nuestra conveniencia, sino también para hacer su voluntad, porque si encontramos el camino de su voluntad, todo se arregla, todo se encamina, aunque al principio cueste sacrificio, pero busquemos la manera de Dios, la forma de Dios y la voluntad de Dios. Entonces, tomando esto bien en serio, con más encuentros con Dios, con más palabra de Dios, con más oración, con más sacramentos, con más sacramentales, en otras palabras, convertirnos en unos obsesionados de Dios, de su palabra y de su enseñanza. Yo prefiero que te obsesiones con las cosas de Dios a que te obsesiones con las cosas del mundo y las mentiras del mundo. Así. Porque si el golpe ha sido fuerte y el desánimo ha sido monumental, entonces tú necesitas fuerza monumental y toque poderoso para sacarte de ahí. No vas a salir solo con terapia psicológica, no vas a salir solo con algunas clasecitas aquí y allá y el grupito de apoyo aquí y allá. No, tiene que ser una fuerza soberana que incluya todas las armas espirituales y un corazón que crea de verdad. Y aquí también está la divina voluntad a través de los escritos de Luisa Picaretta. Aquí Evelyn nos recuerda eso también.
esos libros de oración, esas vidas de santos, ¿cómo ellos lo lograron? Ellos eran muy acosados y muy perseguidos por el enemigo. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lograron permanecer en la fe hasta llegar a la santidad? De ellos tenemos mucho que aprender. De que no se trata de cualquier cosa, se trata de una batalla monumental porque nos han declarado una guerra monumental. Entonces tenemos que ocupar las armas más poderosas y convertirnos en esos soldados y en esos combatientes fieles, seguros, auténticos, creyentes, sin dudar, sin titubear, sin tambalear, sino con una fe segura y firme. Cuando el enemigo vea nuestra nueva fortaleza, ahí huye porque los depredadores se aprovechan de la debilidad y del miedo de sus presas. Pero cuando tú empiezas a manifestar endereza, fortaleza y seguridad, el enemigo va perdiendo. Déjalo a él que sea el que pierda la cabeza. El que llega a la locura, no tú, porque se va a dar cuenta de que contigo no pudo, que contigo no pudo. Eso es lo que hay que manifestar, como sucedió con Job. Me pueden llevar la casa, me pueden llevar la siembra, la cosecha, pero conmigo, con mi alma, yo sigo alabando y bendiciendo al Señor. Amén. Amén. Ahora va la doctora Norma con la siguiente pregunta, por favor. Hola, buenas noches, Marta. Buenas noches. Felicidades, primero, antes que todo. Yo creo que muy esclarecedor, pero sobre todo, fíjate, nosotros toda esta área es un área de mucha batalla. O sea, todos somos del área médica, del área psicológica, de enfermeras, médicos. O sea, tenemos obviamente una dualidad en el cerebro. Es impresionante cómo lograr ese equilibrio entre seguir a Jesús, seguir a Dios y tener en el mundo la ciencia que tenemos y que debemos de ejercerla todos los días. La batalla más grande con el área médica, porque para eso estamos aquí, para hacer un convencimiento de nuestra área, de que necesitamos cambiar desde nuestra particularidad y desde nuestra trinchera. A mí me decía un paciente, yo no entiendo cómo usted, siendo científica, puede tener esta dualidad de ser cristiana o católica. ¿Cómo es que puede creer en Dios sabiendo esto? Y la respuesta fue eso, porque de la bondad de Él nacen todas las cosas buenas. Dios es bueno siempre y Dios hace siempre lo mejor para nosotros. Entonces, yo creo que decía el doctor Indalecio que tenemos que dejar de hacer, y yo, fíjate que una de las cosas es, ¿qué tenemos que hacer? Te decía él, no, ¿qué tenemos que dejar de hacer? Te lo diría yo, en donde justamente la conciencia, y esa es la parte que me encanta de tu tema, la conciencia. Cada paciente que vemos, la conciencia de que puede mejorar su vida física, espiritual, médicamente hablando, físicamente hablando, psicológicamente hablando, dejando de pelearse con sí mismo y haciendo lo que le corresponde, empezando por nosotros. Más bien es eso, Marta, ¿qué sigue para esta área médica? Bueno, sabemos que la palabra de Dios también avala la ciencia. Em, Dice, pues Dios bendice a los médicos. También conocemos que Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas, supuestamente si ese era su nombre original, era médico. Y cuando empezó a escribir el Evangelio, empezó con evidencias. Dice que he querido hacer un recorrido verdadero histórico de todos estos acontecimientos y llegar a la raíz. O sea, busca evidencias, busca evidencias. Y siempre decimos por ahí que para el que cree las pruebas no son necesarias y para quien no cree las pruebas no serán suficientes. Em, pero sin embargo, todas las excavaciones arqueológicas, incluyendo los pergaminos del Qumran, que fueron eh, desenterrados en el año 1948 en el desierto de Jericó, demostraron la validez de la Biblia.
2000 años después o más. Ni una letra fue cambiada, ni un versículo, ni un capítulo, intactos, intactos. También hay otras investigaciones científicas, por ejemplo, que avalan también la participación de la fe emparejada a la vida, emparejada a la medicina, emparejada a la ciencia. Todavía no ha habido una excavación arqueológica, digamos, que contradiga algo dicho en la Biblia. Al contrario, todo lo que se va descubriendo es verificando lo que ya la Biblia nos presentó. Pero también hay estudios de neurocientíficos y hay estudios también de psicólogos y de médicos que dicen las personas que tienen fe sanan más rápidamente, las personas que rezan, como que, como que inyectan sus cuerpos y sus mentes con un positivismo y una actitud diferente, con una manera de ver la vida, no en crisis, sino en camino hacia algo, hacia la voluntad de Dios, y por algo estoy aquí, porque Dios algo tiene para mí y para los míos. Entonces le encuentran explicación a la vida. Y la fe es eso. La fe no solamente es para ayudarnos a morir, sino también para ayudarnos a vivir. Y la fe es la gran compañera de la vida. Y usted como doctora, y todos los que trabajan en estas áreas, yo siempre los exhorto a nunca silenciar su fe. Qué lindo cuando un paciente dice, mira, yo voy a rezar por ti. Yo también enseño psicología aquí en algunos colegios, no a tiempo completo, pero cuando me llaman a dar unos cursos. Y como son escuelas públicas y colegios del gobierno y qué sé yo, me dicen, pero aquí no puedes hablar de religión, Marta, tú eso déjalo para los retiros de la iglesia, etcétera. Pero no me puedo callar porque hay algo dentro de mí, como dice la palabra de Dios, hay un fuego que no me deja callarme. Entonces, por lo menos digo, mira, busca a Dios. Aunque no puedo entrar en toda una catequesis, por lo menos quiero inspirar a todo el que me escucha que para solucionar los problemas de la vida no lo hagas sin Dios, no lo hagas sin fe, no lo hagas sin el amor del Evangelio, porque el amor humano se queda corto, el amor del Evangelio. No lo hagas sin las enseñanzas de vida de Mateo 5, 6, 7, el manual de la vida. No lo hagas sin el sermón de la montaña. O sea, ahí está el plan completo. Él nos creó y sabe lo que necesitamos para vivir. Él confeccionó nuestra mente y quiere seguir confeccionando nuestra vida. Los mandamientos no son para doblegarnos, obligarnos y esclavizarnos. Los mandamientos son para que nos demos cuenta que donde único vamos a funcionar es cumpliendo este estilo de vida y este diseño de vida, porque para eso fue creada nuestra mente, confeccionada y conectada a nuestra mente. Entonces creemos en el Dios que también es Padre, y las personas que no creen en Dios, pues es que lo ven allá trepado en las nubes, el Dios del castigo, el Dios del trueno, o el Dios de la nada, o del vacío, porque no creo en Él. Pero no han tenido esa relación con el Padre, con el Padre. Y una de las aportaciones más grandes que hizo Jesucristo fue presentarnos a su Padre, a su Padre. El amor del Padre, la ternura del Padre, la provisión del Padre y la presencia constante del Padre. Tenemos que poder hablar de eso, aún en campos científicos, aún en campos académicos, aún en escritos. Escriba usted que tiene muchas credenciales, un artículo al periódico local, a la revista local, de algo sobre la ciencia, pero inspirada a la luz de la fe. Y empecemos a evangelizar a la gente para traer al encuentro estas dos realidades que son importantes. No desmentimos la ciencia, no le decimos a la ciencia, a la gente que deja de creer en la ciencia, sino que más bien ora para que Dios inspire al médico, ora para que recibas el mejor medicamento, ora para que tu cuerpo responda, ora para que tu cuerpo obedezca, ora para que Dios también te dé la fuerza de combatir mental, emocionalmente todo este abatimiento. Ora para que también los hermanos te visiten, porque el enfermo visitado vence la enfermedad más rápidamente que el enfermo solo. Ora, acompaña tu vida de oración y llena tu vida de oración, que es más que una conveniencia,
es una gran necesidad para la vida. ¿Hay una pregunta más? Hay muchas, Marta, pero lo que ya no hay es tiempo. Ok, yo te dije que yo necesitaba. No, estamos muy contentos de que puedas habernos dedicado este tiempo. Creo yo que así como tus libros que se ven ahí, ahora nos diste una biblioteca. Ujú. Vamos a tener que ir a consultar todo lo que nos has compartido. Nosotros vamos a ponerlo disponible en el YouTube de Ok. Irrefrenable Misericordia. Ustedes pueden ir al YouTube, en YouTube, Irrefrenable Misericordia, y ahí vamos a poner el tema, y ahí ustedes pueden ver mucho de lo que nos ha compartido hoy Marta. Yo tomé dos o tres fotografías y estaba tan interesado pensando cuando me saltaste a otra. Quiere decir que tengo que volver otra vez a revisar y a Sí. ver. Le damos gracias a Dios por tu vida, porque te hemos conocido, primeramente te conocimos cantando, cantamos contigo, bailamos contigo, oramos contigo, y nos encontramos con el Señor. Y en todo el tiempo y esta faceta de psicóloga, doctora y consejera, conferencista, este, entrevistadora y también todo lo que haces en la televisión, pues es inspiración. Ah, o también artista, porque ahora ya tienes tu película, ¿no? Saliste en una película el año pasado también. Ya, es de todo. Como estamos en Los Ángeles, aquí es el Hollywood carismático, también de todo hay. Así que le damos gracias a Dios por eso. Tú has puesto ahí, tienes una página, si alguien quiere adquirir libros, también, además el programa. Pueden ver ustedes ahí en el YouTube todos los lados donde ustedes pueden ver el programa a través del Sembrador, en la misma página del Sembrador. En YouTube, Marta tiene algunos programas de Sí. Sanando al Corazón Herido. No Ujú. subió el mío, donde estábamos nosotros, no. Todavía, Faltó, todavía, no, es que todavía estamos editando y, ok, sí, pero bueno, pero sí. le damos gracias a Dios, le Ujú. damos gracias a Dios. Y a todos los que están aquí, miren, el tiempo que uno le invierte al Señor, no es tiempo perdido, ¿ah? Uno, el tiempo que le invierte el Señor, Dios siempre lo paga. Si no, no quedará un vaso de agua sin recompensa. Ustedes imagínense un tiempo que uno le dedica a entender más. Amén. Nosotros estamos desde hace un tiempo reuniéndonos mes con mes con algunos médicos, hicimos un equipito pequeño y hemos estado, y vamos a empezar a sacar algunas cosas que se están haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, unos formatos de cómo buscar dar testimonios, unos formatos de cómo investigar hasta médicamente un poquito de los testimonios que se dan, porque aquí mismo hay gente, yo veo las caras de algunos, yo sé de sus testimonios de sanación física, espiritual e interior que han dado, que hasta se han grabado, ¿verdad? A través de los programas de Alma Grácida o de Irrefrenable, cápsulas de testimonios que sí, son testimonios que uno se llena. Veo aquí a Guadalupe con el testimonio que ella como doctora bióloga nos ha dado de esa maravilla del Señor, esos milagros, porque cuando hay, Guadalupe, cuando hay algo que no tiene explicación médica, imagínense, y ustedes como médicos, doctores, gente que de alguna manera se relaciona con algo de la salud, tienen la oportunidad de ser un canal de bendición porque ustedes tienen al Señor, ¿verdad? Y yo recuerdo la otra conferencia donde estuvo Megan que trabaja, ¿verdad? En la iglesia, no trabaja en una organización católica, pero ella es católica, pero ella trabaja en una organización médica
buscando investigar médicamente y clínicamente los testimonios que se dan y cómo nos daba ese testimonio de cuando alguien le preguntaba, oye, ¿yo qué puedo hacer en mi trabajo? No puedo hacer oración. Y ella decía, no importa, con que tú digas en tu interior y que pidas por la persona, a través de eso tú puedes ver que ya empieza un cambio y Dios escucha la oración del médico que le pide al Señor para tratar a un paciente físico o espiritual o con alguna enfermedad mental. Dios empieza a obrar. Y hay muchos testimonios, pero ella nos daba como científica, ¿verdad? Cómo trabaja con esta organización de Randy Clark, buscando certificar algunas de las cosas. ¿Y para qué buscan certificar? Para poder explicarle al mundo lo que nosotros creemos, para poder explicarle a veces a la misma iglesia. Entonces imagínense, a veces hay que explicar estas cosas a la misma iglesia, a nosotros y a los sacerdotes, a los obispos, las evidencias de que cuando se ora hay una respuesta de Dios. Que como dijo Marta ahora en la conferencia, no todo es la consulta médica, no todo es las medicinas, no todo es las operaciones, sino que todo en conjunto con la fe que nosotros tenemos en el Señor es algo poderoso. Nos decía el día de hoy que tenemos luchas monumentales, fuerzas monumentales se vienen contra nosotros, pero nosotros tenemos al Señor. Y eso es más grande que todo lo que se pueda venir. Así que yo los invito, sigamos peleando contra la enfermedad con todas las armas psicológicas, físicas, medicina, oración. Vamos en contra del mal y a favor del Señor. Así que para septiembre tenemos la otra conferencia de Irrefrenable, donde estamos queriendo que haya un énfasis especial. Lo hemos hecho, como dijo Marta, desde hace años. Ella estuvo en Ciudad Juárez, hemos tenido otras conferencias y hemos estado haciendo estas redes de gente que se ayuda. Dios quiere que los que estamos haciendo el bien, que ustedes se animen, nos ayudemos, nos apoyemos, nos contemos experiencias y podamos también darle testimonio al mundo. Bajo Licarén, perdón, ya no es Licarén, ahora es bajo 5 panes y 2 peces. Tenemos ahora un libro de Marta también que se está produciendo que es Jesús, tu psicólogo personal. Así que también ustedes nos pueden contactar. Al final va a estar ahí el formato. Yo no me quiero ya extender, pero quiero animarlos a que le dediquemos el tiempo al Señor. Tomen en sus bolsas a lo mejor este llamado del Señor. Vamos a tener una reunión en septiembre, perdón, en octubre. Es octubre. Es el fin de semana donde el mundo celebra el mal, el 31 de octubre. Nosotros estaremos celebrando el bien que se puede hacer. Así que estaremos dando información. Vamos a estar dándoles información. Vamos a hacer una oración final. Sergio Caro en Juárez nos va a ayudar y vamos a terminar contentos de lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo. Marta, muy agradecidos. Gracias, gracias a todos ustedes por estar, algunos sin conocerme y otros porque en Puerto Rico, que son 4 horas más tarde que Los Ángeles, todavía están ahí algunos de ellos, a mi prima Angie y a otros hermanos y amigos en Puerto Rico y también a todos los que se han conectado de diferentes partes donde yo he estado con ellos en sus comunidades y les avisé de este momento o donde voy a estar. Gracias a todos ustedes, a la comunidad del Valle Imperial, del centro, de Caléxico. Hay varios de ustedes ahí. Que Dios los bendiga y gracias. Gracias, Sergio, y gracias por todo.
Gracias, Marta, por esta oportunidad de estar contigo compartiendo este aprendizaje tan importante. Gracias, Evelyn. Que Dios te bendiga. Gracias. Amén. ¿Sí me escuchó, Emma? Sí. Ok. Bueno, damos todos gracias a Dios por este momento, por este compartir. Padre Santísimo, en Cristo Jesús, tu Hijo, a quien tanto amas, queremos en Él unir nuestra oración de gratitud, de mucho agradecimiento. Por un lado, por este compartir que más allá que un tema, una charla o una conferencia, ha sido tu palabra y nos has permitido a todos los que estamos aquí poderla escuchar con mucha claridad, sobre todo en medio de un entorno, de un mundo lleno de confusión. Gracias porque ha sido tu palabra la que se ha dejado escuchar en esta noche. Te damos también gracias por todos y cada uno de los profesionales de la salud que se encuentran aquí, doctores, enfermeras, enfermeros, terapeutas, psicólogos. Te damos gracias porque este compartir nos anima a todos. Tu palabra ha sido como el cincel de un escultor que viene a refinar ese carisma que gratis nos has dado a todos, como es el discernimiento. Gracias por esta noche y de manera especial te damos gracias por nuestra hermana Marta Reyes. Te damos gracias por su vida, su persona. Te damos gracias por su servicio y por su ministerio. Y todos juntos en esta noche te pedimos una gracia, una protección especial por ella, por este ministerio, no solamente para ella, sino también para cada miembro de su familia, para todos aquellos que colaboran con ella en lo material y en lo espiritual. Bendíceles abundantemente, Señor, que donde quiera que ella vaya anunciando tu palabra de tu reino, dé abundante fruto, sea muy fecundo, como en esta noche su compartir ha sido para todos nosotros. Gracias, gracias por ella, gracias por este compartir. Te ponemos en tus manos, Señor, el descanso de esta noche. Sabemos que en tus brazos estamos seguros. Sabemos que en tus brazos todo estará bien. Sabemos que en tus brazos todo estará bajo tu control, Señor. María Santísima, en esta oración te entregamos nuestras vidas, nuestras profesiones, nuestros trabajos. Te entregamos absolutamente todo, María. Lo elevamos al Padre diciéndote, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gracias. Saludos, Marta desde Ciudad Juárez, te extrañamos. Ay, cuando quieran, siempre. Dios les bendiga a todos. Gracias. Les dejamos ahí algunos de los libros y pues ahí seguimos en el nombre del Señor, unidos. Bendiciones a todos. Gracias y gracias a todos los de Puerto Rico y los de Caléxico y el centro y los de Texas y todos los, y quizá de Miami, porque también invité hasta allá. A lo mejor están por ahí. Que Dios me los bendiga. Un gran abrazo. Gracias, Sergio. Gracias, Marta. Dios los Gracias. bendiga. Norma, Adiós. Adiós, hasta luego. Alejandro. Adiós. Hasta luego, bendiciones.